Hola, buenas noches, soy José Lancha Jacobo y les doy la bienvenida a Política en Corto. El domingo pasado hubo una elección histórica en el país porque más del 52% de la población eligió presidente de la República, una cifra que no se había dado en periodos anteriores. Por esta ocasión vamos a platicar con Gustavo Rentería. Él es un influyente periodista de aquí, de la capital del país, conocido también en otras entidades. Gustavo, muchas gracias por esta plática. Hola, ¿cómo estás, Pepe? Me da gusto saludarte y un saludo a todo tu amplísimo auditorio que te ve a través de una gran multiplataforma que has armado. Gustavo, de entrada preguntarte opinión respecto a estos comicios que han sido calificados como históricos. ¿El resultado favorece a Andrés Manuel López Obrador? Creo que eso ya no era sorpresa. Creo que es un resultado histórico porque ya en la anterior entrevista que me hiciste el favor de hacer, de convocar aquí en Callejón Informativo, pues dijimos que había un voto del encabronamiento, había un voto de enojo, había un voto o habría un voto de sentimiento de que los que al amparo del poder hacían cosas gandallas en contra del pueblo, se las iban a cobrar. Y hoy tenemos los mexicanos, está comprobado ya, una herramienta pacífica fabulosa, que es el sufragio, es el voto, para poder calificar bien al que trabajó bien y no se hizo pato, y destrozar con esta palomita o con este tache a quien se portó mal y abusó de nuestra confianza. Pongo un ejemplo. Miguel Márquez Márquez es el gobernador mejor evaluado, por cierto, de Acción Nacional. Y ahí es el único estado en todo el país donde no ganó Andrés Manuel López Obrador y donde se ratificó a Acción Nacional la confianza para que otorgue Márquez Márquez a un sucesor de Acción Nacional. Pero prácticamente en todo el país hubo gandallismo, prepotencia, una fórmula, la ejemplifico de esta manera, de que nos veían por arriba del hombro los funcionarios. Y todos tenemos un ejemplo. Ese cuate que era sencillo antes de ser funcionario y después se sube a la Suburban perseguido por guaruras y nunca más ni siquiera te vuelve a tomar la llamada telefónica. Fue un castigo al gandalla, fue un castigo al corrupto, fue un castigo a quien se ha pasado de lanza como funcionario público. Ahora, pero es un largo trayecto de Andrés Manuel López Obrador, 2 participaciones electorales con el PRD, construye un partido político para ser nuevamente abanderado. ¿Esto cómo entenderlo? ¿Perseverancia? Muchos lo han calificado como obsesión. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que es el político más perseverante que hemos conocido en la historia reciente de nuestro país. Creo que es el más incisivo y más machacón. Creo que es un personaje que nadie le puede regatear, que es el que más y mejor conoce, no cada estado de la República, ni cada municipio, cada distrito electoral, pueblo por pueblo, ranchería por ranchería. Nadie en la historia moderna o contemporánea ha visitado de esta manera. Claro, tenía recursos por Morena, pero comía gorditas, comía tacos, comía pozole. Es un presidente elegido por la sociedad raza, es decir, la ciudadanía raza es quien se vuelca. ¿Y qué pasa cuando vas a comunidad por comunidad, ranchería por ranchería? Saludas, das la mano. ¿Qué pasa con el funcionario público que adquiere el poder? Se sube a la Suburban, va rodeado de guaruras, le hacen una valla y pues nada más saluda por ahí a la gente para ir a inaugurar la obra y después se desinfecta con gel antibacterial porque considera a los pobres y a los jodidos como nacos, prietos, pelos parados. Es decir, lo que te estoy intentando decir a ti y a nuestro amplio auditorio es que se separó el poder público de la ciudadanía. Y es por eso la explicación más franca de por qué el Representante Institucional ahora está en tercer lugar. ¿Estás de acuerdo que fue un estereotipo que creó la propia clase política en el poder? E incluso a manera de broma te decían en los pueblos antes, seguramente coincides. Si llegaba un político en Suburban con 2 asesores, con asistente y tenía una reunión, decían, es que esto es picudo. Pero si llegaba alguien en un coche más sencillo, sin gente, incluso sin buen traje, decían,
¿Y quién es? No, pues es que es candidato a diputado. No, pues es que se ve que medio chafa. Era un estereotipo que se tenía en México. Sí, y creo que hasta el día de hoy, para llegar a esta cita contigo, todavía vi hace unos minutos choferes, guaruras, autos último modelo, y te das cuenta que son funcionarios públicos que no pagan el celular, que no pagan el secretario particular, el privado y el de agenda, que se meten en un restaurante todos los días a disfrutar buenos alimentos y buenos vinos, pagados por nosotros, Pepe. O sea, yo creo que llegaron, no está mal que tengan gastos de representación, que se les paguen boletos de avión, pero ¿por qué en primera clase? ¿Por qué el abuso del poder? Es decir, hoy con las elecciones del domingo fue un muro de decir, ya no se pasen de lanza. Todos tenemos un ejemplo de cómo era un humilde ciudadano, y al llegar al poder, no estoy hablando a la gubernatura, ni a la Secretaría General de Gobierno, ni a la Diputación Nacional, una chambita en el municipio, cambiaban su estilo de vida. Departamentos, viajes, algunos se fueron al mundial, ahora que estamos en torno al fútbol. Es decir, abusaron del presupuesto público. Y creo que es una gran oportunidad para que el servidor público de verdad sea un servidor de la sociedad, no un servidor a sus intereses, no un servidor a su chequera y un servidor a sus generaciones que dejaban prácticamente sólida económicamente por el simple hecho de haber ocupado un puesto público. ¿Crees que esto vaya a cambiar? ¿Que vaya a cambiar la forma en la que se conduce la clase política? A ver, sí, poco a poco. Pero hay que decir que no por la llegada de López Obrador o porque haya mayoría en el Senado o en la Cámara de Diputados de Morena se va a eliminar la corrupción. Yo siempre digo que el cambio de partidos únicamente cambia de beneficiario a quien le dan el mocho, pero creo yo que un presidente de la República, para unos populista, para otros loquito, para otros el Chávez de Venezuela del Norte, porque así lo califican algunos, creo que el simple hecho de que no viva en la opulencia de la residencia de Los Pinos, el que no utilice la flotilla presidencial, el TP-01 hasta el TP-25, hablo de helicópteros, jets privados, el que pueda caminar como cualquier otro ciudadano cuando vamos al aeropuerto, el que utilice las carreteras, lo va a acercar más a la ciudadanía. Es decir, para llegar aquí, pues sufrí el tráfico que todos sufrimos, ¿no? Pero cuando ya viajas en helicóptero todos los días, cuando te van abriendo las motocicletas, el paso, porque ahí viene el señor presidente o el señor gobernador o el señor alcalde, pierdes visión de la realidad, vives en una burbuja, te pasan la llamada que quiere el secretario particular y el asesor del asesor del asesor, que tomes la llamada. O sea, yo creo que los últimos 40, 50 años, los gobernadores, los alcaldes, el presidente de la República o los presidentes perdieron contacto con la realidad. Y los voy a exculpar, ¿eh? O sea, llegan a inaugurar una obra pública, todo les pintan, todo les limpian, transforman la comunidad y se llama el canto de las sirenas, Pepe. ¿Qué hora es?, preguntaba el poderoso. La que usted quiera, señor presidente, la que usted quiera, gobernador. Y nada más alzan la mirada y ahí estaba el guarurota, ¿no? Armado, ahí estaba el servil funcionario, pues porque él quería avanzar en su carrera política. Yo recomiendo un libro, Si el águila hablara, de Miguel Alemán, donde habla de que el jefe Tierritas no buscó el poder, le llegaba solo. La única explicación de su poderío económico y su poderío político y su ascenso político fue que estaba cerca al presidente de la República. ¿Qué hizo ahora Andrés Manuel que dejó de hacer en los dos procesos anteriores? Bueno, a ver, hablabas del proceso electoral. A ver, yo soy de los mexicanos, lo he escrito, no me estoy montando a la ola democrática morenista. Yo lo he escrito, lo he dicho en radio, en televisión y en múltiples columnas, están para la historia. Yo soy de los que creo que le robaron la elección en el año 2006. Es decir, todos los poderes fácticos, ¿Hubo fraude? Sin duda alguna. Él gana la elección, pero
desde el momento de que no se atreve Luis Carlos Ugalde, por presiones de la maestra, a este libro de las presiones que recibió, las televisoras, los medios de comunicación, los grandes grupos radiofónicos y de prensa escrita, el ejército, Estados Unidos, el gran poderío económico y todo lo que llamamos poderes fácticos, votaron. Y votaron en que no llegara Andrés Manuel López Obrador. Y llegó un personaje acotadísimo. ¿Te acuerdas cómo tomó posesión Felipe Calderón? Es decir, había una Cámara de Diputados enardecida. Nos fuimos a dormir con ese voto por voto, casilla por casilla del Trife, y amanecimos con que había perdido López Obrador. Yo soy de los que cree que hubo un fraude electoral. Y si me calientas, me regreso cuando le robaron la presidencia de la República al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Efectivamente. Ahora bien, en el 2012 fue distinto. Fue un pésimo gobierno el de Felipe Calderón, que pues hay que recordarlo, se le apodaba el espurio, se le apodaba el ilegítimo. Y en el 2012 fue completamente distinto. Un personaje con gran talento mediático como el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, pudo ordenar a la clase política priista y llegó con una gran esperanza. Fue impresionante la campaña política, fue impresionante cómo pudo ganarle al inexperto de Felipe Calderón, que pues, metió una pésima candidata. No pudo ni siquiera el señor Cordero lograr que fuera su candidato a la presidencia, y ganó legítimamente Enrique Peña Nieto. Y tanto que lo aceptó el señor López Obrador, pero a partir de ahí fundó su partido y visitó todos los días. Hablo de lunes a domingo, comunidad por comunidad, para decir que el PRI y el PAN era lo mismo y que pues él, si llegaba a la presidencia, iba a romper por él. El domingo estuviste dando seguimiento al proceso. Seguramente hablaste con periodistas, con políticos, con gente de la sociedad de aquí, de la capital del país. ¿Cómo recibió los compañeros de la prensa nacional esta noticia? Digo, la sorpresa, a decir de algunos, hubiera sido que Andrés Manuel no ganara la presidencia de la República, pero obviamente se comentan entre ustedes. Bueno, yo tengo un chat, participo en chats de compañeros reporteros, compañeros conductores, compañeros radiodifusores, y creo que fue la crónica de una derrota anunciada, la de Enrique Peña Nieto, es decir, frivolidades, abusos del poder, exceso de corrupción. Y déjame decirte que perdonando hoy a Enrique Peña Nieto, no es culpa de él absolutamente toda. Yo creo que el presidente Peña Nieto es un gran amigo de sus amigos. Pero los amigos del presidente no son amigos del titular del Ejecutivo. Me explico. Le hizo mucho daño, por ejemplo, el titular de la SCT. Le hizo muchísimo daño la titular, primero de Sedesol y ahora de Sedatu, Rosario Robles Berlanga. Y así te puedo poner cantidad de ejemplos. El presidente Peña Nieto no sacó un arma y mató a 43 chamacos de la Normal Rural de Ayotzinapa, pero defendió a Murillo Karam en la PGR y defendió al entonces gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero. Es decir, creo que son como estas aves que meten la cabeza bajo la tierra y nadaron de muertito para tener el poder y ganar mucho dinero. Y dejaron solo al presidente de la República. El presidente de la República no es un asesino. El presidente de la República, hay que decirlo, va a pasar a la historia por las reformas estructurales y va a pasar a la historia como un demócrata, porque lo que hizo minutos después de que salió en cadena nacional Lorenzo Córdoba a dar a conocer el conteo rápido del INE, lo pone en la historia como Ernesto Zedillo Ponce de León. Para los priistas, traidor, pero para la mayoría de los mexicanos, un demócrata que aceptó los resultados. Y estamos desarrollando esta charla después de que ha ido a Palacio Nacional el presidente electo de México. Falta que le entregue la constancia de mayoría el INE, falta las impugnaciones, seguramente ya no habrá, pero posiblemente existe este recurso legal, falta que el Tribunal Electoral le diga tú eres el presidente electo, son figuras jurídicas, pero creo que el presidente Peña Nieto va a pasar a la historia como un demócrata que aceptó los resultados, repito, como Ernesto Zedillo Ponce de León en el año 2000.
Gustavo, vamos a hacer una pausa. Me gustaría que, regresando al corte, platicáramos y me dieras tu punto de vista. ¿Qué va a pasar con el PRI? Parece hoy un partido político en la lona, con espacios insuficientes en la Cámara de Diputados para ser protagonista. Seguramente la pasará mal en los próximos años. Con mucho gusto. ¿Te parece? Adelante. Regresamos. En un momento regresamos. Acuérdate que hola en inglés se dice hello. Continuamos con más. Estamos de regreso, seguimos platicando con el periodista Gustavo Rentería. Antes del corte hacíamos un recuento de cómo se da el ascenso de López Obrador a la presidencia de la República, aunque falta las razones jurídicas, el protocolo para que reciba su consenso de mayoría. Él ha anunciado que buscará una transición rápida. Ya hubo una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto y habrá diversos sucesos a los que tenemos que estar pendientes. Gustavo, ¿qué va a pasar con el PRI? Parece un partido político en la lona, aunque también es un instituto político profesional que también ha salido delante de derrotas importantes como la que tú mencionabas hace un momento, el año 2000. Bueno, yo creo que lo que pasó el domingo 1 de julio es el golpe, la zarandeada, la derrota más grande en la historia de este instituto político. Superior al año 2000. Por supuesto, ahí únicamente perdieron la presidencia de la República, pero no hubo tal vapuleada en las gubernaturas y en las cámaras federales y en las cámaras locales. Hay que recordar que hubo procesos electorales estatales donde se renovó la totalidad de los congresos locales. Estado de México, pongo el ejemplo, va a llenarse de guinda, va a pintarse de guinda. Y hay estados como por ejemplo Tlaxcala, donde no ganaron un solo distrito. Correcto. O sea, el PRI completamente desapareció. Ahora, ¿qué va a pasar con este partido político? Hay que recordar que seguirá habiendo equilibrios de poderes. Es decir, más o menos había mitad de gobernadores priistas y mitad de gobernadores de lo que yo llamaría el Frente Amplio, ¿no? Que sería PRD, Acción Nacional. Pero ahora únicamente va a tener 4 o 5 o 6 gobernadores Morena. Es decir, ahora los gobernadores tanto de Acción Nacional van a intentar sacar al anayismo, que tiene el control del partido, pero van a intentar sacar al anayismo y llegar al control de este partido político. ¿Quiénes pueden encabezar esta revuelta panista? Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, Rafael Moreno Valle, que sí va a entrar a la senaduría, exgobernador de Puebla. Yo creo que va a tomar el control de la refundación del PAN. Y por parte del PRI, quedan completamente vapuleados. Mira, de entrada, para que imaginemos la derrota de los negocios y el poder económico, alrededor de 19,000 chambas de primerísimo nivel, 19,000 chambas se van a perder para los priistas el próximo 1 de diciembre. Muchos, por cierto, mexiquenses, pues ¿dónde van a caber en el gobierno de Alfredo del Mazo? No caben. Muchos se van a ir a sus despachos y muchos van a intentar tener el control del partido donde se quieren refugiar. Pero la realidad es que los gobernadores van a ser los dueños del PRI en sus respectivas entidades. Algo similar a lo que pasó con Fox y Calderón. Nunca le fue mejor, económicamente hablando y políticamente hablando, a los gobernadores del PRI cuando gobernó Fox de Acción Nacional y Calderón de Acción Nacional. Creo que va a haber una negociación política interesante en cuanto a recursos, en cuanto a obra y en cuanto a desarrollo. Ojalá sí sea para los gobernadores del PRI que se quedan, Pepe Lam.
Gustavo, tras los resultados de este domingo, he escuchado versiones en el sentido y puntos de vista en los que Alfredo del Mazo Maza, el gobernador del Estado de México, podría ser ese rostro que lleve al PRI a una reconstrucción, a un empoderamiento y pelear la presidencia de la República en el próximo sexenio, argumentando además que es difícil que López Obrador cumpla todos los compromisos que hizo en la campaña. Incluso lo asemejan a la época de Arturo Montiel Rojas, cuando sin un presidente priista construyó una plataforma presidencial. Con tu experiencia política, tu experiencia como periodista en el país, ¿esto es posible? En política todo es posible, como en la vida misma. No hay derrotas eternas ni triunfos eternos. Un día va a perder el poder el morenismo que hoy está incrustándose. Es decir, hoy mucha gente se está enterando vía telefónica. Oye, ¿ya eres diputado federal? ¿De verdad? Pues, a mí me pidieron mis papeles, mi acta de nacimiento y mi credencial de elector. Me registré, pero en la vida pensé que fuera diputado. Y así diputados locales. Hoy me habló una amiga de Veracruz que se hizo diputada local y nunca pensó que se iba a convertir en diputada local. Es decir, la cantidad de puestos que están de elección popular que se van a reconformar y la cantidad de puestos en los ejecutivos estatales, municipales y a nivel federal es tremendo. Ahora bien, yo soy de la idea de que al momento de que baje la mano, no sé si va a protestar con la izquierda o la derecha por símbolo de ser un hombre de izquierda, pero bueno, el momento que baje la mano a Manuel López Obrador diga sí protesto, en ese momento empieza la sucesión presidencial. Así es. ¿Qué significa eso? Que el grupo cercano a López Obrador dice, ah caramba, pues yo quiero ser. Voy a inventar nombres, no estoy diciendo que así va a ser, pero Marcelo Ebrard, el propio Ricardo Monreal, doña Olga Sánchez Cordero, quizás quiere pasar a la historia como la primera presidenta de México, el señor Torruco Márquez de Turismo, Vasconcelos, que va a ser el canciller, Ursúa, que va a ser el secretario de Hacienda. A ver, pero también del otro lado. Es decir, el éxito de un partido de oposición es la derrota del partido en el poder. Entre más mal lo haga, como bien apuntaste, López Obrador, bisoños e inexpertos senadores y diputados y funcionarios públicos, sería el ascenso al poder del PAN o del PRI. En el caso particular de Alfredo del Mazo Maza, se antoja complicado, él lleva 1 año y medio, 2 años en el poder, se antoja complicado los próximos 4 porque pierde el control del Congreso en Toluca. Y no está acostumbrado a transitar en ese escenario. Nunca ha transitado así el priismo, acuérdate que nunca ha habido alternancia en el Estado de México y nunca ha habido divisiones durísimas en el Congreso, pero nunca han vivido bajo este escenario y han perdido la mayoría de los municipios icónicos como Atlacomulco, icónicos como Metepec, el corredor azul ahora es corredor moreno guinda. Creo que el gobernador Alfredo del Mazo ha tenido 2 momentos que lo han simbrado, que yo creo que todavía a estas alturas no lo ha podido todavía descifrar. Cuando toma posesión con el sismo. O sea, horas después le llega el terremoto. Pues no hay recursos que alcancen. Y ahora se va su cercano amigo, el presidente de la República, en una situación... No ha cumplido ni 1 año al frente del gobierno. Bueno, no ha cumplido ni 1 año. Pero tienes razón, dije 2, 1 año, corrijo, no ha cumplido ni 1 año y está en un momento verdaderamente trágico. Ahora bien, Alfredo del Mazo Maza tendrá que hacer alianza con el nuevo titular del Ejecutivo de Morena. Así es. Y tendrán que entenderse y tendrá que haber una nueva manera, pero no puedes proteger el presidente de la República a esta zona numerosamente hablando y complejamente hablando importantísima. En el Senado de la República todo indica hasta este momento, según yo descifro la votación, entrará la maestra Delfina. La maestra Delfina que estuvo a 2.75 de ganarle a Alfredo del Mazo Maza, si es que la maestra Castel, la doctora Castel, no hubiera sido la independiente. Va a entrar seguramente su jefe político, Higinio,
Y ahorita están debatiendo que si entra César Camacho en el refechaje o entra Juan Cepeda. Así como veo las cosas, yo no soy la autoridad electoral, pero así como veo las cosas, no entraría César Camacho Quirós. Es decir, va a tener una complejidad política para las próximas horas y días y semanas y meses y años terrible, Alfredo del Mazo Maza. ¿Qué esperar de la conformación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores? Es claro que Morena tiene una presencia importante, que el PRI y el PAN llegan totalmente disminuidos. Pero hay quienes les da miedo, piensan que Andrés Manuel puede imponer decisiones, que puede cometer errores, que puede incluso pensar en medidas legislativas pues propias del populismo. A ver, me deja tranquilo que lo que logró el presidente Peña Nieto de hacer reformas constitucionales, tuvieron que pasar una aduana fundamental. ¿Cuál es esta aduana? Mayoría en el Congreso, entiéndase Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y después, repito, para cambiar la Carta Magna, aunque sea una coma, tiene que ir a 17 entidades de la República. Aunque hay en algunos de estos mayoría de Morena, creo yo que él va a empezar, más que por iniciativas a la Constitución, va a entrar con cuestiones tan básicas como pacificar al país. Dice uno de básicas, pues sí, básicas, porque esto es un cementerio nacional. Creo que va a mandar mensajes del tema de que ya no van a ser prepotentes desde el gobierno. No usar el avión presidencial, no vivir en la residencia de Los Pinos, viajar en el Jetta o quizás en una camioneta pues nada más blindada y ahí se acabó el asunto. Creo que se va a concentrar en los primeros meses y años en esto que yo llamo transformar la visión que tenemos los mexicanos, los gobernados, los sufragantes del poder público. Y yo creo que en los primer año, el segundo año no va a intentar cambiar drásticamente la reforma energética, la reforma educativa, la reforma fiscal. Donde sí va a haber una iniciativa enviada, yo creo que desde el primer día de gobierno, el 1 de diciembre, y que le va a pedir que sea preferente, va a ser algo que se ha comprometido, que es la revocación del mandato. Es decir, va a querer cambiar la Constitución para que en 3 años, cuando renovemos la Cámara de Diputados, digamos los mexicanos, ¿te vas o te quedas? Y esto le va a dar una popularidad muy interesante porque no va a desperdiciar minuto a minuto. Va a ser un personaje como alcalde o regente de la ciudad, donde a las 6 de la mañana estará recibiendo el parte violento, yo le llamo, del secretario de la Defensa Nacional, del secretario de Marina, del fiscal, que ahora es el Procurador General de la República, y de la propia secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, yo no creo que seamos la Venezuela del Norte, yo no creo que sea Andrei Manuelovich, y creo que hay equilibrios de poder. Los gobernadores, ya lo dije, de varios y distintos partidos políticos, el poder económico, el ejército, los medios de comunicación y, como él llama, las benditas redes sociales. Para ir terminando esta conversación, que te agradecemos, ¿cuál es tu punto de vista, Gustavo? Una cosa es lo que marcan ya el PREP, los resultados electorales, otra la condición política en la que quedan los propios institutos políticos. ¿Cuál es el partido político que más resulta perdedor en esta contienda? Por ejemplo, el PRD pierde la Ciudad de México, que era pues, su principal bastión de operación política. El PAN termina con divisionismos, con un candidato presidencial desgastado, pero que tiene a sus amigos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Más repudiado, el más golpeado, el menos votado, el más alejado de la sociedad es el PRI. Acción Nacional sería el segundo más odiado, más vapuleado, menos votado, pero hay que recordar que tiene un buen número de gobernadores. No ganó ninguna gubernatura el PRI, es decir, sigue perdiendo bastiones el Revolucionario Institucional, pierde cantidad de alcaldías, pierde posiciones en el Congreso. Entonces, repito, el más golpeado el PRI y el más golpeado, segundo más golpeado el PAN. Y me da una tristeza decirlo, un partido que es fundamental para entender la incipiente o democracia que vivimos es el PRD.
El PRD se rentó como vulgar prostituta política a Acción Nacional y ahí están los resultados. Los chuchos pasarán a la historia como serviles arrendadores de un partido político. El Verde Ecologista de México, pues hay que decirlo, un gran negocio familiar anclado al PRI que también se va completamente vapuleado. Y hay la posibilidad de que dos partidos políticos, aunque van a meter una cantidad importante de diputados federales y va a tener puestos, pueden perder el partido, pueden perder el registro. Está ahorita haciéndose las últimas contabilizaciones distritales, pero podrían perderse el registro. Es decir, creo que Morena gana una fuerza bárbara y ojalá pues no les pique el virus del poder, ojalá tengan ese antídoto, no se enfermen. No se enfermen de poder, a los inteligentes los hace locos y a los tontos los hace estúpidos. El poder atormenta las cámaras de la televisión, los micrófonos de la radio, el helicóptero, el jet, los viajes internacionales. Las llamadas de Trump, de los presidentes de otros países poderosos. El manejo económico, Pepe, o sea, cuando tú estás en la Cámara de Diputados te va a ver el gobernador, oye, ayúdame a bajar recursos, o un alcalde, ¿verdad? Que de un día a otro va a manejar, voy a inventar una cifra, 2,000 millones de pesos, te vuelves loco. Te vuelves loco y metes al compadre, invitas a hacer negocios al amigo, traes de secretaria a la novia, al amante. O sea, ojalá toda la gente que entró con este tsunami López Obradorista tenga como tesis lo que ha repetido en múltiples discursos López Obrador, que no se pasen de lanza y que no traicionen al pueblo. Muchas gracias por la conversación, Gustavo. Gracias a ti, Pepe, y un saludo a tu amplísimo auditorio. Los invito a que nos sigan acompañando como cada jueves aquí en Política en Corto. También tenemos redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y tenemos el canal de YouTube Política en Corto, donde puede ver esta y anteriores conversaciones. Descanse.